Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, dice, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 2, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. En la historia de Israel, el segundo rey del pueblo de todo Israel es Salomón. Porque después de Salomón, el reino se dividió. Pero antes de él, todo era un solo pueblo, un solo reinado. Y el primer rey había sido el rey Saúl. Después el rey David. Pero el rey David tuvo un problema, que por 7 años no pudo ser el rey de todo Israel. Pero después se rindieron todos y vinieron a ser todos bajo el reinado de David. Después de eso, David, por instrucciones de Jehová, Padre de Israel, porque así lo llaman también, el Dios de Israel, el Padre nuestro, él dijo a David que de su trono no faltaría rey y que estaría perpetuamente. Cuando el rey David había llegado a ser un gran rey, llegó hasta la cima del reinado, poderío y riquezas, David, un hombre llamado y considerado conforme al corazón de Jehová, aquel hombre de tantos poderes, batallas y guerras, está llegando a su final. Y antes de terminar su periodo de reinado sobre Israel, Dios le prometió que su hijo Salomón tomaría el reinado. David tenía muchos hijos, él mismo lo dice en los últimos capítulos de Primera de Crónicas. Pero él sabía que el rey Salomón, o su hijo Salomón, sería el rey de Israel,
por palabra de Jehová. Por tanto, encontramos que David asignó a Salomón por rey, pero no solo eso. El reinado de Salomón tiene unas características muy especiales y la primera tiene la aceptación, que es lo mejor de parte de Dios, porque Dios es el que elige a Salomón para que sea de entre los hijos de David el rey de Israel que sucedería a David. Segundo, el Salomón tiene la ventaja que es aceptado por rey por todo el pueblo. Con Salomón no hubo disputas, no hubo pleitos, no hubo guerras para si él ganaba o no ganaba las elecciones para ser rey. Todo el pueblo se sometió a él. Y Salomón es muy joven. Salomón está tan joven que no sabe ni cómo salir ni cómo entrar. Sin embargo, tiene una ventaja. Tiene las instrucciones de su padre, David, de temer a Jehová. Y si hay una cosa que bendice y que ayuda y que es exitosa a una persona, es cuando vive bajo el temor de Jehová, cuando ama a Dios. Punto número 1 de la vida del reinado de Salomón y de su llamado, su ministerio de reinado de Salomón: adorar y buscarle de todo corazón. Buscar la dirección de Dios. Ningún trabajo, ningún ministerio, ninguna cosa va a ser exitosa si buscamos hacerla en nuestra propia sabiduría o nuestra capacitación. Dios está buscando personas que quieran someterse a Él. Dios está buscando personas que quieran obedecer a Él para bendecirles, para prosperarles, para usarles en su reino. Recuerde que estamos durante el tiempo esperando la venida del Señor Jesucristo. Y mientras Jesucristo no ha venido, estamos trabajando en su reino. Aquel reino que Él vino a establecer aquí en la tierra. Y Dios sigue buscando personas que quieran someterse, que quieran entrar bajo la voluntad de Dios y trabajar en su reino. En este caso, vemos que Salomón, en esos primeros versículos, del 1 al 4, la primera cosa que Salomón hace es adorar y buscar la dirección de Dios. Buscar la dirección de Dios para saber qué hacer. Nunca vamos a poder lograr algo sin primero buscar la dirección de Dios. Hay que formar un ejército. Las iglesias exitosas, los ministerios exitosos son aquellos que lo que primero tienen es un grupo de personas de batalla en oración. La pelea es fuerte, es dura, pero hay que llegar a la presencia del Señor en adoración, en intercesión. Lo primero que Dios ve en Salomón es que es un hombre humilde, es un hombre sencillo. Los primeros versículos del 1 al 4 dice que Salomón dijo a David, el hijo de David fue afirmado en su reino. Entonces esto quiere decir que tiene la aceptación de parte de Dios. Él fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. ¿Por qué? Porque lo está afirmando. Y convocó Salomón a todo Israel y a los jefes millares y centenares y centenas, a jueces y a todos los principales de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces lo primero que Salomón hace es reunir a los líderes de la nación, a los líderes del pueblo, para que le acompañen al lugar donde pueden tener adoración al Padre. Verso 4 dice: pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces Salomón busca la dirección de Dios en el lugar adecuado. ¿Dónde podemos y debemos estar nosotros como hijos de Dios, como obreros de su reino, como trabajadores en la obra de Dios? Debemos estar en el lugar de reunión, buscando el altar y ahí la presencia del Señor. Buscando el altar de Dios. Y en el altar de Dios lo que se busca es la presencia de Dios, los favores de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios.
Segundo, saber dónde adorar y hacer sacrificio. Sí, porque no se trata solamente de asistir y de estar ahí, estar sentado, sino hay que adorar a Dios. El pueblo de Dios fue hecho para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios fue para exaltar el nombre del Señor, para dar a conocer su nombre, para servirle en honor al Rey, para servir al Rey de reyes y Señor de señores, a Jesucristo, aquel que prometió que un día volverá. Gloria al Señor. En el altar de Dios, ahí es donde debemos adorar. Por eso dije, segundo punto, saber dónde adorar y hacer sacrificio. Claro que Salomón es joven, claro que Salomón no tiene experiencia, claro que Salomón ni siquiera había tenido que dirigir a un grupo, pero Dios lo escoge para hacer el trabajo de una nación grande. Y en su juventud, él se encuentra atrapado, considerando, sabiendo, pero también reconociendo que él no puede hacer el trabajo si Dios no está con él. Pero tiene una ventaja Salomón. Salomón había sido instruido por su padre David en los últimos días, cuando él lo asignó. Y oiga lo que dice el versículo 5. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Entonces yo dije que el segundo punto era saber dónde adorar y hacer el sacrificio. Salomón llegó precisamente al lugar donde hay que adorar a Dios. Llegó al altar, al lugar donde puede consultar a Dios. Y lo hizo con asamblea, lo hizo con todos para dar ejemplo de que si no buscamos la presencia del Señor, si no buscamos la gracia y la bendición de Dios, nada podemos lograr. Esto nos trae para que nosotros pensemos en algo. Hay muchas personas en nuestros tiempos que quieren la bendición de Dios y dicen que oran en su casa y dicen que ahí está bien porque no hay iglesia que se ajuste a su gusto. Otros dicen, para cada gusto hay una iglesia. Nosotros hemos llegado a conocer y a saber que solo hay una iglesia para el Señor, no son muchas iglesias. Y la iglesia del Señor es aquella que adora en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nada de que esta iglesia y aquella iglesia es la mejor y la otra es la mejor y para mí no hay ninguna que sea buena, entonces yo me quedo en casa, yo oro en mi casa. Hace unos años alguien me dijo, yo no voy a la iglesia porque todas las iglesias son iguales. En todas hay escándalos, en todas hay relajos, en todas hay pleitos, en todas hay envidia. Yo le dije, sí, ese es el pueblo de Dios. Todos, en todas las iglesias tenemos esos problemas porque ese es el pueblo de Dios. Somos personas malas que estamos en la lucha de que el Señor nos vaya arreglando y a medida que le seamos fieles, a medida que le sirvamos, Dios va arreglando la vida de cada persona. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel siempre vivió en pleitos y en problemas, pero Dios nunca dijo que no los quería por eso. Dios los amó y los perdonó y toda la vida ha sido con ellos y ha sido fiel con ellos. Y con la iglesia Dios no puede hacer ninguna diferencia porque todos somos un solo pueblo para Dios. Para Dios no existe el pueblo de Israel y el pueblo de Estados Unidos. Para Dios existen aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le adoramos en espíritu y en verdad. Eso es lo que somos los hijos de Dios. No hay diferencia entre griegos y judíos, dijo Pablo. Todos somos iguales. No hay diferencia entre la adoración del hombre y la adoración de la mujer. No hay diferencia para Dios. Él no hace acepción de personas. Él quiere que le adoremos y que busquemos su presencia, que estemos con Él y que presentemos el sacrificio exactamente en el lugar donde se tiene que presentar el sacrificio. ¿Y dónde es ese lugar? En el altar de Dios. Donde el fuego está encendido, donde el poder de Dios se manifiesta, donde la gloria del Señor desciende, donde la gente es sanada de toda enfermedad, donde la gente es liberada de todo mal espíritu que le estorba para adorar a Dios. Ese es el lugar donde debemos estar.
Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, Dios responde al sacrificio y a la adoración. Por supuesto, a Dios le agrada que le adoremos, a Dios le agrada que le presentemos sacrificios. Obviamente hoy no tenemos carneros para degollarlos en el altar de Dios porque ya no es necesario. Si fuera necesario lo haríamos todavía, por supuesto que sí. Pero ya no es necesario porque el Cordero de Dios ya fue inmolado y en la cruz del Calvario derramó su sangre para el perdón de los pecados. En aquellos tiempos se hacía aquello porque había que traer y derramar la sangre del Cordero, sacrificar el animalito para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra del Señor. Pero entonces, vea lo que dice el versículo 7. Y aquella noche, dije tercer punto, Dios responde al sacrificio y a la adoración. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese usted, está en el altar en adoración y está presentando su sacrificio de alabanza y está presentando su sacrificio de ayuno delante del Señor. Y está en oración, en comunión directa con el Padre. Y de pronto oye la voz de Dios que le dijera: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le diríamos a Dios que nos dé? Se dice que Salomón llegó a ser el hombre más sabio después de que Dios escuchó su petición y le dio tanta sabiduría y le dio tantas riquezas y tantos bienes. Y que la sabiduría de Salomón llegó a sobrepasar la sabiduría de todos los reyes. Sin embargo, la sabiduría de Salomón comienza hasta en la forma de pedir a Dios. Aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Pídeme lo que quieras. Y óigame que cuando Salomón oye aquella palabra de Jehová, aquella noche: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Esa es la primera cosa. La primera cosa que Salomón hace es reconocer que la única razón por la que él está donde está y en la posición que tiene ahora es por voluntad y misericordia de Dios, que amó tanto a David su padre. Le está dando el honor y la honra a él y está reconociendo el reinado de su antecesor, que era su padre. Y luego dice: tú has tenido misericordia con David mi padre, con gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Hermanos, no es fácil gobernar a un pueblo. Nosotros lo podemos ver, los pastores nos damos cuenta cuando estamos pastoreando las iglesias, sea grandes o sea pequeñas. Siempre no es cosa fácil hacer el trabajo para Dios, porque encontramos muchas personas con diferentes ideas, con diferentes maneras de trabajar, y con todo Dios nos da sabiduría para que podamos tratar. Unos porque son muy enojados, otros porque son muy calmados, unos porque son muy trabajadores, otros porque no les gusta trabajar, pero a todos les tenemos que amar y ayudar y trabajar y luchar con ellos, porque juntos somos el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. En aquel pueblo donde hay solo toda armonía y no hay ningún problema, el problema es ese, que no hayan problemas, porque cuando haya un problema va a reventar muy fuerte y la iglesia se va a desaparecer. La iglesia se va a dividir. Pero lo bueno es cuando los problemas están resaltando. Esa es la verdadera iglesia del Señor, donde hay muchos problemas, donde hay muchas dificultades. Y el siervo del Señor tiene que buscar la sabiduría de Dios para saber tratar con todos. Y aún así, hay muchos que se van a ir. Eso no quiere decir que estamos mal. Eso quiere decir que somos el pueblo de Dios. En Israel pasaba lo mismo. ¿Cuánta gente se rebelaba contra Moisés? ¿Cuánta gente se rebelaba contra el rey? ¿Qué no por eso se dividió el reinado de Israel? ¿Qué no por eso se dividieron las tribus? Porque nunca están de acuerdo. Porque somos así. La misma naturaleza humana. Aunque amamos, respetamos y nos sometemos a un solo Dios, tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios caprichos, nuestras propias decisiones. Sin embargo,
aprender a trabajar con todo el pueblo, es lo que Dios nos tiene que dar sabiduría. A los líderes, a los cristianos, a todos los que decimos que amamos a Dios. Salomón es un caso especial. Me has puesto delante de un pueblo que es grande, que es numeroso. Es muy grande aquel pueblo. Y entonces, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Reconocer que no es fácil hacer el trabajo de Dios. Reconocer que necesitamos sabiduría para servir al Señor. Cristo viene pronto, le estamos esperando, pero entre tanto tenemos que luchar en este mundo, tenemos que batallar y tenemos que llevar y salir adelante, llevando el trabajo del Señor, ayudando a otros para que también vengan y se incluyan en el servicio del reino de nuestro Dios. Dame pues, versículo 10. Dame pues sabiduría. Mire, hermano, pedir lo que necesitamos y pedirlo con humildad, con sencillez de corazón. Número 4, pedir lo que necesitamos y con humildad. Mire, desde el versículo 8, Salomón presenta ser un hombre sencillo, un hombre humilde. Dijo, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón está reconociendo que no es de él el pueblo. El problema en muchos casos es cuando uno piensa y se hace dueño. Esta es mi iglesia, este es mi pueblo, este es mi grupo. El pueblo es el pueblo de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de dirigirlo. Y todos los que están involucrados son parte del pueblo de Dios. Entonces, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Quiere decir que Salomón reconoce que él no puede hacerlo solo, que él no puede llevar adelante las tareas, que es difícil el trabajo. Es un pueblo que tiene muchísimas personas, muchísimos caracteres, muchas costumbres. Sí, pero con la sabiduría de Dios, él se convertiría en un gran rey sobre Israel. Un rey que no tiene comparación, porque ni su padre, el rey David, que es tan conocido y tan famoso, llegó a tener las riquezas que tenía el rey Salomón. Mire, las riquezas de David son extremadamente bastantes. Yo estaba leyendo los últimos capítulos de Primera de Crónicas. Y fíjese, David dice, tú vas a construir casa para Dios, porque yo no la pude construir. Pero tengo todo preparado, tengo los planos y tengo el material. Y hay mucho material ahí. Y le empieza a hacer la lista de todas las cantidades y los talentos y todo lo que tiene de oro para el templo. Y le dicen lo que es de oro para lo que sea de oro, plata para lo que sea de plata, bronce para lo que es de bronce, madera para lo que es de madera. Y dice, allí hay todo, Salomón. Pero luego le dice algo que me llamó mucho la atención. Y dice, como ya la vida está en sus últimos días. Y él dice, eso es lo que está destinado para el templo y es de lo que se ha reunido para el templo. Pero aparte de eso, le dice David a Salomón, está lo que es mío, lo que me pertenece a mí, lo que es mi riqueza, que también lo ofrezco y lo doy todo. Y eran otros miles de talentos de oro y de plata y de bronce, y todo yo lo dedico para la obra del Señor. O sea que David dio todo lo que era para el pueblo, del pueblo para el templo.
y dio lo que era de él, sus bienes, sus riquezas, lo dio para él. O sea, eso es lo que quiero decir con esto, y me pasé para esto, fue por esto, porque David era un hombre que tenía sus riquezas propias, era un hombre rico, un hombre que tenía mucho, pero aún David no tenía lo que llegó a tener Salomón, porque él no pidió riquezas, sino que él pidió sabiduría y ciencia, y Dios le dio riquezas, mucho más que cualquier otro rey. Entonces, Dios le dio respuesta a su petición. Punto número 5. Respuesta de Dios a las peticiones. Vean número 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Cuando sabemos pedirle a Dios lo que verdaderamente necesitamos, Dios nos lo va a conceder. El problema es que muchas veces le pedimos a Dios las cosas que no son las que necesitamos, sino las que queremos. Quisiéramos tener esto y aquello, esto y lo otro. Pero las cosas que verdaderamente necesitamos, esas Dios las va a poder conceder. ¿Quién no necesita sabiduría? ¿Quién no necesita tener buen conocimiento? Eso es la ciencia. Buen conocimiento. Todos necesitamos eso. Si tan solo tenemos sabiduría y buen conocimiento, es suficiente para tener todo lo otro. Porque con sabiduría vamos a poder administrar las cosas materiales que Dios nos ponga en las manos. Porque con conocimiento de Dios vamos a saber conducirnos por el camino correcto de Dios y nada de desperdicio vamos a tener en la vida. Sabiduría y ciencia es todo lo que el hombre necesita. Y con eso alcanza todas las riquezas que quiera tener. Porque ahí obtiene administración, tiene conocimiento de lo que es lo que muchos están llamando la mayordomía en los últimos tiempos. Sí, Dios es el que da la sabiduría. Y cualquier cantidad que Dios permita poner en nuestras manos, vamos a saber utilizarla y vamos a poder multiplicarla y vamos a poder dedicarla al Señor, y el Señor prosperará nuestras vidas, tanto espiritualmente como materialmente. Porque todo es para la gloria del Señor. Porque no nos jactamos de tener mucha cosa material, sino nos jactamos de tener un Dios poderoso que todo lo provee, todo lo da, todo lo tiene y todo nos lo concede conforme a nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Él responde a la petición si la hacemos con sencillez y con humildad. Repito el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Miren qué interesante. Salomón entonces recibe respuesta de Dios exactamente conforme a la necesidad no solo de él, pero también la necesidad del pueblo, porque Dios está mirando a un pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6. Recibió sabiduría, poder y riquezas. Salomón no recibió solamente lo que pidió. Él pidió sabiduría para gobernar a aquel pueblo. Pero Dios le aumentó, Dios le dio riquezas, Dios le dio poder, Dios le dio la sabiduría mucho más de la que él pudo imaginarse. Salomón llegó a ser muy famoso. En los capítulos más adelante, Salomón recibe la visita de la reina de Candace, porque la sabiduría de Salomón se regó por todos los imperios, por todos aquellos países, por todos aquellos lugares. Y llegó hasta una señora que era muy famosa, la reina, que dice: ¿qué tanto hablan de la sabiduría de Salomón? Ya me contaron esto, ya me contaron esto. Yo tengo curiosidad, iré y le visitaré. Y llevó riquezas y bienes para regalarle. O sea que el que más tiene, más recibe, hermano. Salomón era un hombre riquísimo hasta esas fechas.
Pasan los años, Él está ministrando, está reinando, está gobernando y con mucha sabiduría Él ha construido el templo y Él ha hecho una maravilla de las cosas que Dios puso en sus manos. Bellezas. Un día vamos a predicar acerca de la construcción del templo y no muy lejos. Ya luego vamos a predicar sobre eso. Pero cuando aquella mujer viene y visita a Salomón por su sabiduría, cuando Salomón la recibió, dice la Biblia que le enseñó las casas que había construido, le enseñó el templo y lo más importante de esta visita de aquella mujer, dice que ella le hizo preguntas, que ninguna de sus preguntas difíciles que aquella mujer le hizo a Salomón quedó sin una respuesta satisfactoria para la reina de Candace. A tal grado que aquella mujer da esta expresión: no es ni siquiera la mitad de lo que a mí habían dicho de tu sabiduría lo que he venido a comprobar. Salomón es un hombre sabio. Salomón es un hombre rico. Y por eso ella le presentó todos los regalos y las riquezas que le había llevado para ver que Dios verdaderamente había dado sabiduría a Salomón. Él recibió entonces sabiduría. Recibió poder. Mira lo que dice el versículo 14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro, como cabraigos de la céfela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Todo lo que Salomón quería lo podía tener porque Dios le dio riquezas, le dio poder, le dio dominio. Todos los reyes de la tierra lo respetaban. Pero ¿sabe qué? Hay cosas de las que uno nunca debe olvidarse. Las instrucciones que Dios da. Lo que Dios nos da es para la gloria y la honra de su nombre, para que exaltemos y glorifiquemos su nombre solamente. Pero cuando alguien se desvía de la voluntad de Dios, allí sí tenemos un problema muy serio. Vamos a ir terminando con esto. Miren, en Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos a irnos a los capítulos anteriores. Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 25, Salomón es confirmado que era el rey que Dios quería tener ahí. Verso 25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Quiere decir esto, hermanos, que Jehová, al engrandecer a Salomón, está cumpliendo una palabra profética. Él dijo que no faltaría rey en su pueblo. Y hay algo que es curioso, hermanos, y llama mucho la atención. Porque David le dice a Salomón: Dios me dijo que tendría rey y que sería perpetuamente en su pueblo. Y fíjese que nunca faltó ni falta rey en Israel. Cuando vinieron todos los reyes, aun cuando se dividieron los reinados, pero la Biblia nos lleva al máximo rey, al rey de reyes y señor de señores, que viene, dice las escrituras, del linaje de David. El rey que nació un día, que vino a partir el tiempo y las edades, que vino a traer las promesas cumplidas de parte de Dios, que vino a dar la salvación y la vida eterna, no solo al rey, al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Al Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino y dio su vida por nosotros, que perdona nuestros pecados. Él es el Rey de Israel. Vemos por último, hermanos, que para que Salomón lograra todas las riquezas que logró, y para que Salomón tuviera el poder que tuvo, y para que Salomón tuviera la sabiduría que tuvo,
había un requisito, un algo que David le encargó todo el tiempo. Vea lo que dice en Primera de Crónicas 28, versículo 9. Primera de Crónicas 8, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, estas son palabras de David su padre, reconoce al Dios de tu padre. Ese era el primer requisito que tenía Salomón para que Dios lo bendijera en gran manera. Reconoce al Dios de tu padre. O sea, a mi Dios le está diciendo David. Y sírvele con corazón perfecto. La primera cosa entonces es reconocer al Dios, al gran poderoso, al gran Señor, al Señor de Israel, al Dios del mundo entero. Reconocerle. Segundo, servirle pero con un corazón perfecto. Salomón, tienes que servirle a Él con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. No es nada a la fuerza. A Dios le gusta que le sirvamos de propia voluntad, de todo corazón, y que solo le sirvamos a Él. Porque el día que nos apartemos de ese Dios, nuestra vida es un desastre. Si no, vea lo que dice aquí. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, el requisito principal para tener la bendición, la sabiduría y todo lo que Dios puede darnos es reconocerle, buscarle solamente a Él y servirle con un corazón perfecto. Luego dice, si tú le buscares, lo hallarás. Cuando buscamos al Señor de todo corazón, Él siempre está ahí dispuesto para escuchar nuestra petición y para traer y recibir y aceptar nuestros sacrificios y los holocaustos que nosotros tengamos que presentarle y para bendecirnos. Dice, pero aquí está el problema. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Esta fue la palabra que Salomón recibió de David su padre. Y lo había encontrado, y lo encontró porque llegó a ser lo que Dios quería que hiciera. Ser el rey de Israel, el más sabio de todos los sabios reyes de la tierra. La única sabiduría que nos supera es la sabiduría del Hijo de Dios, el Rey que está perpetuamente sobre la nación de Israel y sobre el pueblo de Dios, la iglesia. Dios quiere que nosotros le busquemos. Dios quiere que lo hagamos de corazón. Dios quiere que le presentemos sacrificios, que le presentemos adoración, que traigamos holocausto, que le sirvamos solo a Él, que le amemos de corazón, que seamos humildes y Él nos dará la sabiduría. Y con la sabiduría de Dios seremos los cristianos, los creyentes exitosos, los que vamos directamente a su reino cuando Cristo venga por su iglesia y nos arrebate con poder y gloria y estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedir sabiduría y más sabiduría cada día. Bendito sea el nombre del Señor.